No sé si se podría decir de una crisis de identidad. Lo que hay una crisis es la concepción de la comunicación. Yo creo que hasta ahora la comunicación ha sido entendida de forma muy reduccionista, una especie de mecanismo anclado en las antiguas teorías de la cibernética, más o menos moduladas, evidentemente, por diferentes tendencias, pero la comunicación es mucho más que esto. La comunicación es algo básico en el ámbito humano, y donde se superaría esa crisis sería en las fronteras que separan, digamos, lo mecánico de lo ecológico. Deberíamos superar, como digo, esa especialización de la comunicación como si fuera algo aparte de otras ciencias y otros saberes, porque creo que la comunicación lo que hace es, valga la redundancia, comunicarse entre todos esos saberes, y es precisamente el puente que permite lo que sería tan necesario en la universidad, es que establecer enlaces entre diferentes disciplinas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de conocer. Pues algo que es general en la universidad y que debería ser repensado. Debería ser repensado desde una solución a esa concepción de las dos culturas, ¿no? Porque, en fin, no son dos culturas, es una cultura, y evidentemente una necesita de la otra. Las humanidades necesitan tener, evidentemente, un conocimiento científico, y la ciencia necesita tener un conocimiento humanista. Y lo vemos cada vez más, lo vemos en la cuestión de la tecnología, que es la esencia de la tecnología, y el problema de la tecnología no solamente en la sociedad, sino también en la propia universidad. Y lo vemos, por ejemplo, en cuestiones como la concepción del poshumanismo, etc. Es decir, la simbiosis entre tecnología, cuerpo humano, etc. Todas estas fronteras que ahora se están estudiando, y a las que llegamos un poco desprovistos precisamente del bagaje que nos podía dar las humanidades. Y las humanidades llegan a ellas desprovistas del bagaje que les pueden dar las ciencias y la tecnología. Claro, si tenemos en cuenta estas dos vertientes, resulta que la comunicación está ahí precisamente donde tiene que estar para comunicar las dos. Y vuelvo a incidir en eso porque creo que es fundamental, ¿no? Hemos pensado siempre la comunicación como algo endógeno, es decir, algo que nos compete a los comunicadores, a las facultades de ciencias de la comunicación, a los comunicólogos, como les queramos llamar. Sin embargo, es algo que compete a todos los demás, y esa vocación la deberíamos desarrollar nosotros precisamente para hacer este puente entre humanidades, ciencias puras, y conseguir lo que se ha llamado ya, en algún caso, la tercera cultura. Los valores que se pueden sacar de las investigaciones personales, grupales, etc., pueden ser mucho más amplios si los métodos se utilizan, digamos, limitadamente, como una herramienta. Me parece que en la academia, si agarramos un martillo al principio, debemos continuar con ese martillo prácticamente hasta el final, o si no, pues con otra herramienta al lado y tal. Yo creo que no es así. El problema, eso quizá no produciría resultados tan inmediatos como los que se requieren en estos momentos, ¿no? Que tienes que producir un resultado para el final del semestre o para el año próximo, ¿no? Y ese resultado tiene que ser capaz de ser evaluado con unas técnicas determinadas, que si te sales de ellas ya no hay el procedimiento para evaluarlo y por lo tanto no se te evalúa. Debería haber en este sentido mucha más libertad. El ensayo implica pensar libremente, pero precisa de un gran rigor. Esa libertad de pensamiento, esta capacidad de poder gestionar determinadas ideas que pueden parecer dispares, determinados saberes, etcétera, etcétera, pero con un rigor muy, muy, muy profundo, es decir, la capacidad de explicar aquello que estás haciendo. Yo creo que el ensayo es fundamental. En la universidad debería ser fundamental. Hay tesis doctorales que precisan del sistema riguroso de la tesis doctoral, de la metodología, de las conclusiones, etcétera, etcétera, porque son de un tema que requiere eso, pero hay otras que no.
te genera muchas dudas porque estás en un terreno que no es el terreno habitual, por lo tanto no tienes los baremos necesarios para calibrar que aquello está bien. Esto es lo que te da la metodología, ¿no? Y cuando escribes bajo unos rigores determinados, ¿no? Como un paper en una revista, sabes perfectamente que esa revista requiere eso, te ha dado unas instrucciones y bueno, más o menos si te amoldas a eso sabes que estás en un terreno seguro. Claro, en el momento que empiezas a abrir puertas, evidentemente determinadas revistas te van a expulsar inmediatamente del sistema. Y ciertas editoriales también. Tenemos suerte de que ahora hay una serie de editoriales independientes que son capaces de arriesgarse, que son capaces de entender ciertas cosas. Ponía sobre la mesa algo que creo que también debe ser interesante, que es no solamente cuentan los resultados como tales, sino que el trayecto es en sí también conocimiento. También ayuda, a pesar de que pueda haber contradicciones o pueda haber rectificaciones, ¿no? Dar esa sensación de que se llega al final como si, en fin, hubiera sido una especie de maquinaria perfecta en la que no ha habido ningún desajuste, es engañoso, ¿no? Difícilmente ha habido entre digamos, la línea más o menos tradicional y conocida de los pensadores, sobre todo los pensadores franceses, que son los que han dominado hasta el postestructuralismo todo este tipo de pensamiento, ha habido una negligencia con respecto a saber lo que la imagen era realmente. Quizá nos tenemos que trasladar a otros ámbitos, a los ámbitos de la historia del arte. Y bueno, claro, están los clásicos de Panofsky, Gombrich o ahora Warburg. Es muy instructivo volver a ellos a través de Didier Germano o directamente a Benjamin. Quizá Benjamin es más asequible directamente porque no hay tampoco unos estudios fundamentales como los que tiene Didier Germano sobre Warburg, que esclarecen mucho. Por tanto, en esa avenida de la historia del arte tenemos una cierta comprensión de la imagen, que tampoco es exactamente la que debería ser. Pero bueno, luego hay toda una serie de teóricos como Elkins, etcétera, que se han dedicado a estudiar profundamente la imagen. Yo creo que poco a poco, y ahora ya empieza a ser un tópico, decir que, bueno, que la imagen tiene una entidad propia que va más allá de su relación con el lenguaje, que es obvia, ¿no? Nos encontramos con una paradoja aquí. Y es que en el momento en que empezamos a comprender realmente el valor de las imágenes, la proliferación tal de imágenes en nuestra sociedad juega en contra nuestra. Porque es cierto, o sea, hay tantas imágenes, hay tanta polución de imágenes, que básicamente parece como si realmente no hubiera una posibilidad de sacar de esa parte algo positivo. Esa sensación de agobio se interpone ahora, es decir, la abundancia se interpone ahora a la perfecta comprensión de la imagen porque hay una especie de rechazo. Sin embargo, es el momento en que más necesitamos precisamente introducirnos en ese campo y entender exactamente el valor de la imagen. Es decir, básicamente, yo no tengo por qué enumerar autores, pero la diferencia entre autores que entienden la imagen y los que no la entienden a pesar de que traten de ella sería aquellos que a través de la imagen buscan otra cosa y aquellos otros que se comprometen con lo que la imagen está diciendo. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, se pueden sacar otras conclusiones, pero en la imagen hay toda una serie de elementos que no son solamente elementos referenciales, que están más allá de la imagen. Es la propia organización de la imagen. Volvemos otra vez a la concepción de ecología. Ecología dentro de una imagen y ecología de diferentes imágenes. Entonces, ahí ese trabajo es el que hay que hacer. A partir de ahí, evidentemente, puedes establecer las conexiones, pero pasar transparentemente a través de la imagen es una equivocación. Las imágenes nos dicen la verdad, bueno, depende, es decir, una cámara de vídeo instalada en una calle, etcétera, nos dice la verdad sobre lo que ocurre en la calle, difícilmente. Claro, si en la calle ocurre algo muy preciso, digamos que alguien ataca a alguien y ahí tenemos una imagen, bueno, tenemos una parte de la verdad testimonial, nos puede servir en un juicio, etcétera, pero tampoco eso quiere decir que explique exactamente lo que ha pasado allá, por lo tanto hay limitaciones con respecto a la imagen y depende de lo que le queramos pedir en este sentido. Claro, las imágenes científicas
que es un terreno muy complejo, que son muy diversas, que van desde el dibujo que podía hacer un naturalista del siglo XVII hasta las imágenes que producen las ondas espaciales ahora, pues también tienen regímenes de verdad distintos, ¿no? El dibujante le pedía, o se le pedía al dibujante que fuera fiel a una determinada morfología de aquello que estaba viendo. Muchas veces el dibujante evidentemente introducía ahí cuestiones de estilo personal o estilo de la época, porque es obvio que cuando vemos ahora esas imágenes las vemos datadas claramente, pero esto ocurre con cuestiones más cercanas, como por ejemplo el documental. A las imágenes hay que pedirle, yo creo, otras cuestiones, es decir, precisamente esa complejidad que implica todo lo que acumulan, desde un régimen analógico, si es que son imágenes fotográficas, vamos, con respecto a lo que tenían delante del objetivo, a lo que tienen de sintomático con respecto a la sociedad que las produce, a lo que hay de subjetivo de quien las ha hecho, por mucho que quiera ser objetivo en esta situación, la cuestión del ámbito de donde surgen, porque no es lo mismo una imagen documental de un documental que una imagen científica hecha por una sonda espacial o una imagen de laboratorio tomada con un microscopio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son elementos que hay que abrir, es decir, hay que abrirlos y ver qué hay ahí dentro. Bueno, estamos viviendo en una época precisamente desde el campo de la comunicación en la que yo creo que las conspiraciones están por todas partes. Claro, conspiración no quiere decir que 4 señores reunidos en una habitación conspirándose, no sé qué, no, significa simplemente que entre lo que se dice y lo que se hace hay una distancia. Desde el punto de vista de la comunicación había que abrir ese ámbito, no tener miedo, es decir, vamos a sospechar, porque al fin y al cabo ya hay una tradición, ¿no? La era de la sospecha empezó con Marx, con Nietzsche, con Freud. Es un germen de pensamiento para el individuo contemporáneo. Esto yo creo que Zizek lo decía, yo creo que también lo digo en el libro, decía que al fin y al cabo las teorías de la conspiración son la ideología de los pobres, ¿no? Porque lo único que les queda, de una forma, es sospechar de lo que les está ocurriendo. Podríamos sospechar de que el ámbito de las ciencias puras está instrumentalizando toda la universidad en su favor. Marcan unos baremos de excelencia, de fidelidad, de fiabilidad, etcétera, que nos constriñen a todos los demás. Por lo tanto, hombre, deberíamos sospechar de ellos, criticarlos en todo caso.